Bueno, muchas veces practicamos acerca de que realmente nosotros aprendimos muchas cosas que hacemos en cirugía a base de escuelas francesas, pero lastimosamente muchas de estas nunca han tenido fundamentos por qué lo hacemos y por qué debemos de hacerlo de esa manera. Entonces, yo le digo que no tengo ningún conflicto de interés para esta charla, solo que no logro cambiar. Sí. Bueno, entonces vamos a platicar algo muy importante que es una sociedad que se llama ERAS. ERAS significa Enhanced Recovery After Surgery. Esto es una sociedad que va en base a ciertos paradigmas que van cambiando de la manera, pues, que obviamente hacemos las cosas. Y esto lo que nos permite en algún momento es ver cuáles son las mejores recomendaciones para nuestras pacientes, tanto en el preoperatorio, en el posoperatorio y inclusive precisamente mucho antes que llevemos a operar a estas pacientes. Muchas veces esas guías ERAS no solo exclusivamente están hechas para ginecología, están hechas inclusive para pacientes con cirugía colorectal, urológicas, incluso hasta neurocirugía y precisamente hasta obstetricia tienen realmente protocolos de ERAS. ¿Cuál es la mejor evidencia posible que nos va a considerar que realmente nuestros pacientes tengan los mejores desenlaces? Porque, digámoslo de alguna manera, nuestros pacientes muchas veces están en un espectro de la vida económica que regresar a sus actividades normales pues tiene ciertos beneficios. Entonces, en el caso de ginecología, pues obviamente el Colegio Americano de Ginecólogos y Obstetras, pues también tiene, pues obviamente guías ERAS precisamente para obstetricia y para ginecología, no solo para ginecología oncológica, en el cual pues nos dicen que realmente recomiendan de forma, pues obviamente muy hacer hincapié en que realmente sigamos estas guías y no solo para nosotros mismos, sino para todas las instituciones, porque cambiar la forma en que nosotros pensamos, pues realmente es muy difícil, pero no es solo realmente nosotros como cirujanos, sino es anestesiólogos, y enfermería, el personal inclusive de fisioterapia, rehabilitación, todo. Realmente es un estudio que en lo particular me parece muy importante, que es un estudio en el cual, pues obviamente consideran 6 estudios randomizados y 26 estudios de cohorte, que realmente implementar las guías ceras tiene un 32% de probabilidades de reducir complicaciones, 20% de reducir readmisiones o intrahospitalarias, y esto le ahorra a cada institución hospitalaria alrededor de $2,129 por paciente, que si lo vemos en perspectiva, pues obviamente se pueden utilizar en otros recursos. Entonces, las guías ERAS no necesariamente son una cuestión mágica realmente, sino simplemente sabemos que la cirugía va a tener una respuesta de nuestro cuerpo al estrés que obviamente va a causar una disrupción fisiológica, va a alterar hormonalmente a estas pacientes, metabólicamente hablando, inmunológicamente e inclusive neurológicamente. Y el estrés quirúrgico se ha descrito que realmente disminuye la capacidad funcional de estas pacientes hasta un 20%. La parte más importante es que hay no, cambiar el paradigma o cambiar cómo lo hemos hecho y lo hemos venido haciendo tiene realmente sus retos. Este es un estudio bien importante que era prácticamente un survey, o sea, una encuesta en el cual en el mundo, en el cual ya estábamos puestos y ya tiene bastante tiempo las guías eras, ¿qué tanto nos adaptamos nosotros como seres humanos? Este es el doctor Gitu Bandoria de la India y realmente tiene en 62 países ¿cómo se llama esta encuesta? En el cual solamente el 37% de las instituciones se adherían realmente a las guías ERAS. En el caso de, pues obviamente América Latina y toda en América, todo el 33% de estos, pero lo mejor que se podía hacer en adherencias, la mayor parte de estos individuos lo hacían en tromboprofilaxis, en remover el catéter urinario de manera precoz y la deambulación precoz. Ahora, ¿qué nos causaba dificultades para adherirnos? Era hacer que las pacientes siguieran preparaciones intestinales, lo cual no hay ninguna evidencia de que preparar intestinalmente una paciente tenga algún beneficio. Alimentación precoz, nos da miedo alimentar a la paciente pronto. Lo otro importante es que inclusive llevar a las pacientes en ayunas prolongadamente puede tener repercusiones. Y lo otro es que dejamos sondas y drenajes a diestra y siniestra y lastimosamente no monitorizamos a las pacientes la temperatura. Y ahí vamos a platicar por qué la temperatura es importante en nuestras pacientes. Y cuando digo realmente la temperatura, no es solo por colocarle por una sábana así sencilla o un ponchito, como decimos, no, es tener algo importante en esto. Ahora bien, la doctora pues, Natalia Gómez Hidalgo tiene esta encuesta que también es muy parecida, que realmente lo hace en protocolos de instituciones en Europa. Y consideramos que realmente, decíamos, importante.
cuesta cambiar la forma en que pensamos. El 76% de los médicos, anestesiólogos y cirujanos son reacios al cambio. Solo significa que 1 de cada 4 queremos cambiar. El resto van a seguir haciendo lo mismo porque así lo aprendimos, lo cual está erróneo. Ahora bien, la mayor parte de las pacientes muchas veces consideramos son los ingresos y los mismos egresos el mismo día. Y hay múltiples artículos en los cuales nos ha demostrado que realmente a la paciente le va mejor ir a dormir a su casa si le manejamos adecuadamente todo, que realmente quedarse una noche en el hospital donde van a estar entrando toda la noche a tomarle la temperatura, tomarle para ver si está bien la paciente. Entonces las pacientes no duermen, no descansan en el hospital. Y entonces, lastimosamente, son pacientes que tenemos que escoger, es cierto, tenemos que escoger muy bien, porque realmente dejar a una paciente intrahospitalaria puede reducir. Decirle que le vamos a llevar a casa reduce la ansiedad y aumenta la satisfacción de su paciente, mejora la fatiga y facilita el alta temprano, obviamente se relaciona con menos dolor, menos náuseas, y eso por eso, esa es la razón porque muchas veces podemos dejarle escritos a las pacientes cuál va a ser el plan al cual vamos a seguir. Ahora bien, no, bueno. Siempre les digo a estos, ¿alguien se atrevería a hacer una maratón? Por ejemplo, esta maratón es una maratón de 350 kilómetros por el desierto sin prepararse. Muy probablemente ninguno. Lo mismo pasa con su paciente. Cada vez que usted lleva a una paciente a una cirugía, esto es un desafío para ella, no solo en términos fisiológicos, sino metabólicos, endocrinos, neurológicos. Y esa es la razón por la cual nosotros tenemos que considerar que una paciente, cuando lo vamos a llevar, y en caso de pacientes, por ejemplo, con cáncer, que son pacientes que muy probablemente están sarcopénicas, con desnutrición o algún tipo de sintomatología, va a ser difícil que estas pacientes nos cambien. No quiere funcionar. Entonces, como se los decía, en algunas de esas pacientes van a ser pacientes que vamos a llevar a hacerles cirugías altamente mórbidas que realmente no van a ser tan fácil que ellas no lo toleren, pero si nosotros preparamos a estas pacientes, son pacientes que van a tener desenlaces mucho mejores en términos globales. Y entonces, antes que inicie cualquier show que es la cirugía, estas pacientes debemos ir un paso adelante. Cuando decimos un paso adelante, debemos ofrecer en el momento del diagnóstico que estas pacientes, pues obviamente optimicemos o mejoremos cualquiera de esas condiciones. Si estas pacientes no saben que son diabéticas o no saben, por ejemplo, que tengan algún evento o alguna situación cardiovascular que amerite que mejore estas pacientes o que consideremos que de verdad tengan un tratamiento, pues estas pacientes muy probablemente en la cirugía no les va a ir bien. Pero si estas pacientes son pacientes que no están tolerando muy bien o que realmente se fatigan, que no hacen ejercicio, que su capacidad pulmonar no es la adecuada, pues son factores que realmente nos van a contribuir a que nuestra cirugía no marche de manera adecuada. Y esa es la razón por la cual nosotros minimizamos los riesgos sabiendo que estas pacientes son anémicas, tienen algún tipo de fragilidad, y no me refiero a fragilidad, pueden ser solamente fragilidad, me refiero que en términos musculares, en términos pues obviamente cardiovasculares, si fuman y si consumen alcohol, pues se asocia pues a mayor complicaciones posoperatorias. Entonces, en términos globales, ¿cuál es el rol y el impacto de las guías ERAS? Las guías ERAS tienen algo muy importante, tienen un escenario preoperatorio, un intraoperatorio, un posoperatorio, que nos va a ayudar muchísimo. ¿En qué sentido? Nosotros en manera preoperatoria vamos a considerar que estas pacientes, si tienen alguna comorbilidad, optimicemos esa comorbilidad. Yo no soy cardiólogo, yo no soy neumólogo, y esa es la razón por la cual nosotros nos vayamos a guiar con colegas que se dedican a eso. Si estas pacientes no hacen ningún tipo de ejercicio, pues hagamos que estas pacientes empiecen a hacer algún tipo de ejercicio. No estoy diciendo que se vuelvan maratonistas, porque si en algún momento tenemos 4 a 6 semanas para operar a esas pacientes, pues es la razón por la cual puede ser que 4 o 6 semanas de pasar de no hacer nada a hacer algo es mejor que nada. Si en estos casos son pacientes que tienen algún tipo de deficiencia nutricional, no tienen suficiente músculo, no tienen suficientes pues condiciones que nos van a permitir asegurar que la recuperación sea adecuada, pues podemos tener una intervención nutricional. Y si en algunas pacientes, las pacientes les cuesta la dificultad o tienen algún tipo de ansiedad por cualquier escenario que va a ser quirúrgico, estas pacientes tienen que ir a psicología. Porque en el momento en que ustedes lleven a esa paciente a cirugía, usted no quiere decir que en el momento que estén ahí se levante de la camilla y diga, ya no quiero esta cirugía, tengo una ansiedad, tengo miedo de un ataque o pánico, cualquier cosa, porque eso no es lo ideal. Lo ideal es que también en el paciente posoperatorio se le inicie de nuevo a hacer su ejercicio,
soporte nutricional y cualquier soporte fisiológico. Y en el posoperatorio, que continúe esta paciente haciendo ejercicio, soporte nutricional, y esto va a permitir que muchas veces cuando tenemos pacientes con cáncer que nos operamos, por ejemplo, por ovario, y que en 6 a 8 semanas posteriores a la citorreducción, estas pacientes van a iniciar su quimioterapia. Vamos a entregarle al oncólogo una paciente que esté en condiciones adecuadas y que mejoró y que probablemente va a tener una tolerabilidad bastante amplia a los tratamientos oncológicos que le toca a esta paciente. Ahora bien, la mayor parte de las pacientes, como se los dije, si hay pacientes que fuman, por favor que dejen de fumar. Por ejemplo, yo me recuerdo que no hay ningún cirujano plástico que se atreva a operar a una paciente que fume. Porque dice, saben que la cicatrización no va a ser la mejor, pues obviamente es la perfusión de los tejidos, no va a ser el adecuado. Eso lo mismo va a pasar en cualquier tipo de cirugía. Por esa razón es que las pacientes que consumen alcohol y fuman deben de dejarlo, pues obviamente 4 semanas previos a la cirugía. Y lo más importante es corregir anemia en caso de ser e investigar, si no sabemos algún tipo, investigar cuál es el tipo de anemia. Ahora bien, nosotros tenemos que saber qué debemos de decirle a nuestro paciente. No es como cualquier magia de Shakespeare que decía to be or not to be, ¿verdad? Porque realmente si nosotros persistimos haciendo lo mismo, probablemente vamos a tener obteniendo los mismos resultados. Y si los resultados no son los adecuados, pues probablemente van a seguir perpetuándose los mismos. Entonces, en aquellas pacientes, pues obviamente que van a tener un riesgo preoperatorio alto, van a ser pacientes que consumen y fuman, pues obviamente que tienen anemia menos de 11 gramos por decilitro, en aquellas pacientes diabéticas con pues hemoglobinas glicosiladas por arriba del 6%, y en aquellas pacientes con enfermedades crónicas como la hipertensión, el EPOC, enfermedad crónica, y los índices de fragilidad, que cuando nosotros queramos observar índices de fragilidad en nuestros pacientes, hay calculadoras bien sencillas que tardan 1 minuto en poderlo hacer para saber el grado de fragilidad que tiene su paciente, y esa es la razón por la cual en algunas ocasiones podría ser, pues obviamente, un deterioro del éxito en su cirugía. Ahora bien, la prehabilitación, este es el doctor David Sehuli, ¿verdad? Pues obviamente de la clínica de la Charité en Berlín, en el cual ellos han asociado que el índice de fragilidad de las pacientes se asocia, pues obviamente a un 0.26%, ¿verdad? Mayor en complicaciones posoperatorias en pacientes, pues obviamente con carcinomas de ovario. Y entonces en algunas ocasiones que son realmente los tumores residuales y los niveles de albúmina más los niveles de fragilidad, de índice de fragilidad, pues obviamente sabemos que estos son desenlaces adversos en estas pacientes. Ellos tienen ya de por sí, como se los decía en Berlín, áreas donde van a permitir y prehabilitar a estas pacientes. Estas pacientes pues son pacientes que van a venir y empezar pues obviamente programas de peso, de resistencia de peso, pues, obviamente con el mejorar su capacidad pulmonar e inclusive ejercicios para relajación 3 semanas previos a cualquier cirugía, pues obviamente. Y en caso, pues obviamente, aquellas pacientes que tienen algún tipo de enfermedad o condición mental que pueda venir y detener la cirugía, pues son pacientes que van a llevarse educación, técnicas de relajación, pues obviamente algún tipo de coaching que va a permitir que estas pacientes obviamente lo mejoren. En casos de pacientes obviamente con intervenciones nutricionales, primero se consideran que pues obviamente tienen tener dietas con energías densas, ¿verdad? Con alimentos ricos en proteína que van a terminar pues obviamente algunos suplementos que pueden ser de tipo oral o parenteral, pues obviamente con el objetivo de que estas pacientes. Y lo peor de todo es que muchas de estas pacientes van a tener miedo a pasar tanto tiempo sin comer. Y esa es la razón por la cual darles una dosis de carbohidratos, pues obviamente de larga duración, 2 horas previo a la cirugía, permite que estas pacientes sientan menos ansiedad de pasar tanto tiempo con eso, con objetivos donde van a controlar más fácilmente la glicemia y pues obviamente con efectos obviamente en la reparación celular. El primer estudio que realmente se tomó en cuenta cuáles van a ser aquellas cuestiones que van a tener algún valor prospectivo randomizado doble ciego es el estudio CORE. Lastimosamente el estudio CORE terminó su reclutamiento a finales del 2024 y vamos a tener pues obviamente resultados a partir del año 2026. Pero el objetivo es de que realmente veamos que todas estas estrategias sí tienen un valor. Ahora bien, aquellos que en algún momento se nos enseñó que había que hacer cuando íbamos a hacer una cirugía, ¿verdad? Y que muy probablemente íbamos a tener resección intestinal, hacerle preparación intestinal a la paciente. Resulta ser que la preparación mecánica versus no mecánica, pues tiene
ninguna beneficios en términos de fuga de anastomosis, infección del sitio operatorio, colecciones intraabdominales, mortalidad, reintervención y estancia hospitalaria. Pero lo que sí tiene diferencia es que actualmente no se apoya el uso rutinario de preparaciones intestinales mecánicas, aquellos enemas jabonosos, cualquier otra cosa de estas, que inclusive van a cirugía electiva ginecológica o colónica, porque lastimosamente estos sí se han asociado a mayor deshidratación, anormalidades electrolíticas, pobre satisfacción de sus pacientes, sueño interrumpido, porque obviamente van a pasar toda la noche en el baño, y lastimosamente incrementan la ansiedad, lo cual no tiene ningún beneficio. ¿Qué hacer si vamos a hacer? Pues hoy en día están unas preparaciones orales de metronidazol, que es suficiente para estas pacientes, para que realmente nosotros pongamos eso. Ahora bien, en términos de dejar en ayuno preoperatorio a las pacientes y darles carbohidratos, interesantemente, darles a estas pacientes cargas de carbohidratos 2 horas antes de cualquier cirugía puede reducir la resistencia a la insulina posoperatoria en estas pacientes, mejoran la función intestinal y les van a tener menores estancias hospitalarias sin ningún impacto posoperatorio. Y entonces en algún momento uno dice, si ven, por ejemplo, en este estudio de Cochrane, en el cual, pues obviamente un review y metaanálisis, en el cual se considera que 8 horas antes se les puede dar sólidos a sus pacientes y 2 horas antes de la cirugía se le puede dar incluso fluidos de carbohidratos, obviamente con vaciamiento lento, y esto mejora pues obviamente las pacientes en términos globales para la resistencia a insulina y la recuperación intestinal en estos pacientes, con pues obviamente una satisfacción mucho mayor. Ahora bien, muchas veces nos cuesta con los anestesiólogos, porque realmente los anestesiólogos dicen, no, yo tengo que tener en ayuno a la paciente, lastimosamente puede vomitar y todas las cosas. Esto es algo que en lo particular, una dosis de un antiemético previo a la cirugía tiene mucho mayor pues, efecto que realmente convencer a la paciente en el que realmente podamos dejarla tanto en tiempo en ayuno. Y estas pacientes, incluso darles líquidos previos a la cirugía 2 horas antes, puede hacer que estas pacientes tengan mayor satisfacción y confort, lo cual pues obviamente hace que reduzca la ansiedad en sus pacientes y pues obviamente se tengan mejores opciones. Ahora aquí hay algo que en lo particular no hay tela de duda, la tromboprofilaxis. Y en caso de pacientes que vamos a utilizar para cirugía ginecológica, pues lastimosamente son pacientes que mientras dure más de 30 minutos esa cirugía ginecológica, debe recibir tromboprofilaxis mecánica y quimioprofilaxis. Pero decimos nosotros, pero me tardé poquito. Si se tarda 30 minutos o más, esa paciente tiene que recibir tromboprofilaxis. ¿Por qué razón? Y en algunos casos, cuando son cirugías de alta envergadura, por ejemplo, como en cáncer de ovario, la tromboprofilaxis se puede utilizar pre-op y continúa inclusive hasta 28 días posoperatorias. ¿Por qué razón? Porque estas son pacientes que en lo particular tienen un alto riesgo de trombosis, no solo por el hecho de tener cáncer, porque sino también el tipo de cirugía que hay. Y con esto nosotros hemos aprendido a reducir en el 78% los casos de trombosis venosa profundas o incluso TEP. En el caso de, pues obviamente la mayor parte de las guías, la recomendación es que de verdad se haga de manera mecánica y quimioprofiláctica, con el objetivo de que se pueda extender en lo particular con heparinas de bajo peso molecular, pues obviamente en algún momento que se requiera. Ahora bien, si inclusive las pacientes van a ser llevadas a cirugía, pues obviamente mínimamente invasiva, también lo requiere. Ahora bien, la tromboprofilaxis uno dice, pero en algunas ocasiones es muy caro mantener, obviamente inyectándose a la paciente, pues en algunos casos el apixaban, que inclusive se puede dar hasta 28 días posoperatorio en algunas pacientes para tromboprofilaxis, se considera una alternativa segura, pues obviamente a la enoxaparina. Y no se ha considerado que exista una diferencia posoperatoria en términos de readmisión o pues obviamente reoperación por sangrado, por lo cual obviamente se puede sentir uno seguro utilizando este tipo de medicamentos para tromboprofilaxis. Ahora bien, cuando hablamos de sitios de infección de sitio operatorio, nos interesa mucho eso porque no hay ninguno que hemos operado aquí que nunca nos haya infectado una paciente. Es un
es un problema, es algo incómodo, lastimosamente la paciente pues lo va a tener que sufrir en algún momento, pero ¿qué es lo que dice la evidencia en términos de reducción del sitio de infección del sitio operatorio? En el caso nuestro, las cefalosporinas de primera generación se consideran pues obviamente el estándar en este caso. Interesantemente, aquí hay algo que realmente parece importante, pero decimos, si fuera alérgica a la penicilina, solo el 13% de estas pacientes van a tener reacciones adversas con la cefalosporina. Y por esa es la razón por la cual la profilaxis estándar se considera la cefazolina y en casos obviamente donde sea dificultoso, pues el ertapenem. Solo el 0.7% de estas pacientes van a tener reacción cruzada a cefalosporina y si solo se quiere evitar la cefalosporina, solo realmente si esta paciente ha tenido algún tipo de reacción cutánea severa a la penicilina. Y entonces aquí no hay ningún problema en ese sentido. Pero lo interesante es que la preparación de la piel inclusive puede empezar antes que nosotros llevemos a esa paciente al quirófano. Interesantemente, hay pacientes que deberíamos de aconsejarles que se bañen con cirugía, antes de la cirugía con jabón con clorexidina y nosotros preparar, pues obviamente la solución con clorexidina y alcohol antes de la cirugía. Y esto es muy sencillo. Hay frasquitos bien pequeñitos que vienen, la paciente se puede bañar con eso y luego posterior a eso puede ser algo. Ahora bien, la hipotermia es algo que se nos olvida porque a la paciente nosotros la lavamos, le dejamos caer el líquido, alcohol y encima si lavamos la cavidad con agua fría, pues esa paciente va a entrar en hipotermia. Entonces, la hipotermia no me refiero a esto, no me refiero a abrazar a la paciente, me refiero a que existe maquinaria específicamente que nos va a dar una temperatura adecuada para mantener la normotermia en esta paciente. ¿Cuál es el objetivo? Se ha descubierto que mantener la normotermia en estas pacientes puede reducir hasta un 50% la infección del sitio operatorio, solo con mantener la normotermia en estas pacientes. Entonces, idealmente, si uno va a hacer una cirugía, evitar el uso de drenajes peritoneales, drenajes subcutáneos, sondas nasogástricas, cualquier cirugía abdominal. ¿Por qué? Porque se ha descrito que la colonización bacteriana puede detectarse tan temprano como 2 horas luego de la colocación del tubo o cualquier tipo de drenaje. Por esa razón es con lo que nosotros no aconsejamos dejar drenajes, a menos de que, por ejemplo, en el caso de cirugía por cáncer de ovario, que nosotros vamos a resecar, pues obviamente distalmente el páncreas y pues nos preocupa las fístulas, pues obviamente ahí sí puede ser una de las consideraciones importantes. Ahora bien, en aquellas pacientes en las cuales son, por ejemplo, diabética o tenemos algún tipo de intolerancia a los carbohidratos, el control de la hiperglicemia perioperatoria es importante. Por eso cualquier nivel por debajo de 200 en diabéticos y no diabéticos debería de ser el estándar. En aquellas pacientes con que se mantenga ese control, sabemos que el 35 al 55% de probabilidad de reducción de infección del sitio operatorio. Y esa es la razón por la cual no equivale que le demos una dieta normal, sino es mantener la euglicemia. Entonces, el protocolo anestésico muchas veces nos dificulta eso porque no lo hacemos nosotros, pero realmente le podemos platicar a nuestros amigos anestesiólogos en el cual nosotros queremos recomendarle que se use el uso de anestésicos de acción corta. Realmente, si vamos a buscar hacer una cirugía abdominal, nos dificulta si tenemos presión, o sea, que se nos vengan los intestinos. Por esa razón, cualquier relajación adecuada que reduzca la presión intraabdominal, pues nos va a permitir a nosotros trabajar con mayor placer y gusto y obviamente lo ideal sería también el monitoreo de la profundidad del bloqueo neuromuscular y la reversión completa. Idealmente, la ventilación debe utilizarse con efectos protectores sobre volúmenes corrientes de 6 a 8 mililitros por kilogramo y presión expiratoria final de 6 a 8, pues obviamente centímetros de agua. El objetivo es obviamente que nosotros tengamos una reversión rápida y que estas pacientes. Ahora, los catéteres urinarios es algo interesante. Muchas veces se nos preocupa, pero realmente si nosotros podemos hacerlo, requitemos esos catéteres antes de las 24 horas de una cirugía. ¿Por qué? Lo antes posible. Si nosotros hacemos una cirugía de mínima invasión, se le puede retirar la sonda Foley al terminar la cirugía. ¿Por qué razón? Porque en aquellas pacientes, obviamente, que no manipulamos o mínimamente manipulamos la vejiga, no hay evidencia de que esto vaya a ser globo vesical estas pacientes. Ahora bien,
En el posoperatorio día 1, en la parotomía sería lo ideal en estas pacientes, por esa razón y que inclusive nosotros cuando hacemos algún tipo de histerectomía radical donde podemos tener algún tipo de lesión sobre los nervios esplácnicos, también consideramos importante remover el catéter o la sonda Foley, pues obviamente en el día posoperatorio 1. Ahora bien, darle líquidos de más a una paciente tampoco ha demostrado que realmente sea mejor, porque nosotros aquí queremos considerar que la adecuada perfusión y oxigenación e inotropismo se dé. Por esa es la razón que estas pacientes en muchas ocasiones permitimos mantenerlas secas que realmente hipervolémicas, porque las pacientes muchas veces pueden hacer que si nosotros mantenemos en menor cantidad los líquidos en estas pacientes y buscamos la vía oral lo más pronto posible en estas pacientes, podemos hacer que mejoren sus desenlaces. Por esa razón es que los líquidos tienen que ser dirigidos, no es de una manera que soltemos el líquido para todo, no, porque esto nos ha demostrado que reduce, pues obviamente, en la estancia hospitalaria, las complicaciones, el hilio posoperatorio, náuseas, vómitos, daño renal, infecciones, sepsis e incluso delirio. Entonces, muchas veces la analgesia es algo importante porque a nuestra paciente, pues obviamente le va a doler, ¿sí? Y esa es la razón por la cual cualquier insulto quirúrgico va a generar noxas y esto probablemente va a considerar que nuestra analgesia debe considerarse iniciar desde inclusive el preoperatorio, durante el intraoperatorio y el posoperatorio. Y en algunas ocasiones, pues obviamente se han demostrado que cuáles son las mejores opciones. Cualquier AINES junto con el acetaminofén o paracetamol y puede ser hasta la gabapentina. ¿Por qué razón? Con esto hemos demostrado que se reduce el dolor y la ansiedad y que obviamente reduzcamos la necesidad de considerar los opioides. Lastimosamente nosotros vemos cada vez que es una pandemia alrededor del mundo el abuso de opioides y la mayor parte del abuso de opioides viene por parte de nosotros los médicos. No me refiero que nosotros lo abusemos, sino que el dárselo, pues obviamente de manera indiscriminada a nuestros pacientes puede hacer que estas pacientes obviamente se vuelvan adictas. Y esa es la razón por la cual hay que tener mucho ojo en aquellos pacientes, obviamente con alguna edad, pues obviamente avanzada, que en el cual pues obviamente la gabapentina puede causar alguna depresión respiratoria. Entonces, en el caso de nosotros, pues les voy a dar siempre el consejo. El analgésico intraoperatorio por elección pueden ser aquellos bloqueos anestésicos locales. Por esa razón es que la bupivacaína se ha considerado, pues obviamente de larga duración, que nos va a permitir, pues obviamente, colocarle bloqueos regionales. Hay muchos anestesiólogos que realmente también, si ustedes en algún momento quieren bloquear la pared abdominal, que eso se considera el tap block, que es bloqueo de los rectos abdominales, en el cual, pues obviamente, esos anestesiólogos pueden ayudarnos, inclusive dirigiéndose por ultrasonido para bloquear. Ahora, si usted hace una cirugía laparoscópica, en el mismo momento que está haciendo la cirugía laparoscópica, puede bloquear, pues obviamente, en la pared abdominal. ¿Qué es lo que nos va a permitir esto? Pues menor, pues obviamente, dolor en estas pacientes. Ahora bien, el Tap Block idealmente, yo siempre, si alguna vez nos deja la duda, yo siempre les doy esos QRs ahí que pueden, pues obviamente escanearlo y ahí pues obviamente está la técnica quirúrgica de cómo se hace el Tap Block. Y estos estudios pues obviamente nos han demostrado que hacerle Tap Block a estas pacientes nos va a considerar menor estancia hospitalaria, pues obviamente se traduce 3.2 días versus 5 días si no lo hacemos y obviamente menor requerimiento de opioides en las primeras 24 horas en estas pacientes. Y esa es la razón por la cual consideramos que la analgesia intraoperatoria pues siempre va a tener una validez para nosotros los que hacemos cirugía. Ahora bien, la idea es que nosotros evitemos utilizar a mayor cantidad de opioides, porque en algunas ocasiones van a darse cuenta que los opioides me dan, pues obviamente un problema que queremos evitar, que es el estreñimiento. Y si esta paciente no se moviliza, pues muy probablemente va a seguir estando en el hospital hasta que evacúe. En aquellas pacientes se va a traducir en más náusea, pues obviamente más dificultad para deambular porque me voy a sentir mareada y esa es la razón por la cual la mayor parte de las sociedades están guiadas especialmente para reducir el uso de opioides. ¿Cuál es el objetivo? Pues obviamente que si nosotros prescribimos menos opioides, tenemos más chance de darle alta a nuestros pacientes, pues obviamente con un enfoque de equipo y que no afecta el control del dolor ni la satisfacción de nuestros pacientes. Y el problema es que, aunque uno no lo crea, pero el 7% de las pacientes que nunca han consumido opioides van a desarrollar dependencia.
y el 21% de estas que han consumido, si nosotros les volvemos a dar, van a seguir, pues obviamente, la dependencia. Lo cual, obviamente, si lo ven en términos literales, pues, solo sería una de cada 4 pacientes que ustedes operen, les va a dar dependencia a esta paciente. Obviamente, ahora, ¿qué dificultades hay también de darle opioides? Pues estas pacientes pues también tienen más chance de hacer ilio. Cualquier pues cirugía que nosotros hagamos va a tener chance de podernos hacer ilio posoperatorio. ¿Qué podemos hacer para evitar el ilio posoperatorio? Muy sencillo. La paciente aliméntenla precozmente. 4 a 6 horas posteriores a esto, podemos empezar por la vía oral. ¿Qué podemos darle a estas pacientes? Si tienen ganas de café, café. Si ustedes tienen una goma de mascar, denle a dar goma de mascar a estas pacientes. La deambulación precoz. Si la paciente tiene menos dolor de la pared abdominal, es muy probablemente que esta paciente se pueda levantar más fácilmente. Y el uso de analgésicos sin opioides, pues va a favorecer que ustedes tengan menos chance de tener ilio posoperatorio. Y como se los decía, mantener a la paciente no con hidratación totalmente, sino mantenerla eubolémica, reduce las probabilidades de ilio posoperatorio. Y todas estas estrategias conjunto van a reducir la probabilidad de que ustedes, toda cirugía tiene 30% de probabilidades de tener ilio posoperatorio a un 10% de estas. Ahora bien, vale la pena verlo. ¿Qué pueden ser aquellas pacientes en el cual si ustedes nos da miedo descargar a una paciente en el mismo día? Son aquellas pacientes, por ejemplo, me interesa muchísimo. Si ustedes hacen la paroscopía, pues es importante considerar cuáles pueden ser aquellos factores que ustedes podrían considerar que esas pacientes se pueda ir. La operan hoy en la mañana y se va a las 7 de la noche. Tienen menos de 70 años. Que ustedes comiencen antes de la 1 p.m., que su procedimiento haya durado menos de 2 horas, que no hubiesen tenido complicaciones intraoperatorias y que la paciente esté anuente a irse a la casa en la noche. Con esto es lo que ustedes tienen más probabilidades de tener éxito en estas pacientes. Y no lo decimos nosotros, sino ya hay evidencia múltiple en Latinoamérica, pues obviamente en Estados Unidos y muchos lugares en Estados Unidos ya dejan a las pacientes que hacen cirugía mínimamente invasiva a irse en la noche. Y esa es la razón por la cual el 65% de las pacientes consideraron que se sienten cómodas si ustedes le aplican esto para poderse ir en la noche a su casa. Ahora bien, todo esto necesitamos que no, pues obviamente sea un conjunto. Cuando decimos esto, es no solo yo, Eric, que quiero hacerlo, sino es el conjunto de personal que esté alrededor, desde que nosotros sepamos qué es lo que vamos a hacer para que nosotros podamos considerar. Y de esta manera nosotros seguir haciendo que esto se vuelva cada vez una estrategia y un estándar, porque a medida que nosotros vamos a considerarlo un estándar, vamos a tener menos estancias hospitalarias, que en términos globales va a permitir que un hospital tenga mayor rotación, obviamente, de camas, que en lo particular que se le quede un paciente por más de 4 o 5 días a estas pacientes. Vamos a reducir complicaciones y créanme que sus pacientes van a sentir, pues obviamente, un beneficio en su calidad de vida. Y esa es la razón por la cual para mí, cuando se hace este tipo de educación, se considera que es cambiar todo aquello que yo aprendí en la escuela de cirugía, todo aquello que realmente me cambió un paradigma, pues obviamente considerar que no existe ninguna evidencia para hacer lo que hacíamos anteriormente. Por eso les explicaba que es difícil cambiar ese paradigma, pero poco a poco podemos ir cambiando con el objetivo de perfeccionar estas pautas y como se los dije en algún momento, no es solo de una persona, es de una multitud de personas que nos podemos interesar. Y cuando usualmente encontramos un equipo dispuesto a trabajar, pues obviamente siempre consideramos la misma estrategia para que obviamente tengamos las mismas pautas. Y con esto, pues les agradezco pues haberme escuchado y estoy pues anuente cualquier duda o pregunta.